que sepa además que si ve este Cineforum, luego hasta esta noche también puede ver el documental, así que no se pierda la oportunidad. Pero bueno, nos situamos, por lo tanto, en 1992, 15 de diciembre, por lo tanto, hace casi 28 años, que es cuando Pedro Álvarez fue asesinado. Era un joven de 20 años de la Verneda, acompañaba a su pareja a casa y después de una discusión por tráfico fue asesinado con total impunidad, ¿no? Fue asesinado y una bala, de hecho, de las 3 que le dispararon, pues le mató. Este asesinato, que decimos que nos traslada a 1992, prescribe este 2020 y parece que va a prescribir con esta impunidad que parece imposible que sea así, pero es un poco lo que denuncia también este documental. Juanjo, 27 años luchando para que se haga justicia y encontrarnos en este punto. ¿Cómo estás? ¿Cómo lo estás viviendo? Bueno, pues lo estamos viviendo con bastante tensión, pero no obstante, tengo la esperanza de lo que nos pierde. Por lo tanto, yo siempre he sido un gran defensor de luchar por la igualdad y la justicia para todos los ciudadanos igual. Yo no es una palabra que diga por decirla. No somos únicas personas que dicen que la justicia es igual para todos, cuando se está demostrando que no es así. La justicia no es igual para todos y se demuestra paulatinamente con distintos hechos y con distintos actos que se van produciendo, y en estos días lo estamos viendo más frecuentemente en todos los aspectos de la vida. No se juzga lo mismo a una persona de la élite que a alguien del pueblo. Entonces, por lo tanto, la justicia no es igual para todos. Nosotros estamos por desempeñar que verdaderamente la justicia se haga verdaderamente para todos. Por mucho que después pero nosotros estamos en eso y somos de hecho, la justicia verdaderamente funcione para todos. O sea, de algún modo no dejas de confiar en la justicia, y un poco lo que vemos también a través del documental es esta idea que si no hay memoria, ¿no? Y si no hubieseis hecho memoria vosotros y la plataforma, este caso cae en el olvido y la justicia sí que a lo mejor ya no solo antes de prescribir, sino que mucho antes ya hubiese caído en el olvido el caso. Bueno, es que esto quizás sea una frase hecha, pero yo siempre he creído que el pueblo que olvida su memoria es un pueblo sin futuro, porque la memoria es lo que nos tiene que retraer al comportamiento que tenemos que tener sucesivamente. Porque la memoria no sirve solo para recordar, sino verdaderamente para no volver a caer en los mismos errores que caímos antaño. Y recuperar y ver que lo que antaño se hizo mal para que estemos en la situación que estamos actualmente. Entonces, un pueblo sin memoria no es un pueblo. Ana. Sí, bueno, yo quería, en nombre de la plataforma, también remarcar que esta lucha por la justicia o esta lucha contra la impunidad judicial es solo una de las partes de la lucha de la plataforma, y que hay muchas maneras de quedar impune o no de un crimen. Una de ellas, desde luego, es el apartado de lo que sería una condena en un tribunal. Pero desde la plataforma creemos que la lucha constante ha hecho que este caso no quede impune al olvido, como decías tú. Hay una parte de restitución de la verdad, una parte de dignidad y de orgullo en la lucha de la plataforma, que lo que hace es que podamos seguir dignamente con nuestra batalla, con independencia de los ritmos judiciales, porque entendemos que se nos escapa ahí, entendiendo que algo hay en este caso que impide que se sigan unos parámetros más convencionales en una investigación que se hizo mal en su momento y que nunca se ha querido reprender. Como plataforma, al estar al lado de la familia Álvarez, estamos echando también, y el documental de ACATS ha sido tan importante por eso, para difundir un abuso de poder que pasó hace 92, o sea, hace 27 años en el 92, pero que desgraciadamente se siguen dando en tantos otros puntos del territorio de la península, incluso en la misma calle, la avinguda de la Generalitat de la avinguda Cataluña del Hospitalet, se siguen dando abusos de poder a diario, dado la demografía que hay en ese barrio de la Florida y de la Terrassa. Entonces, es parte de la lucha denunciar todos los abusos de poder que estén, teniendo el caso de Pedro como principal referente para exigir la restitución de la verdad y
la condena del asesino. De hecho, hay un momento en el documental en que Juanjo dices, no sé si lo vamos a resolver, pero hemos sentado un precedente, ¿no? Esta idea de que ahora hay más gente, ahora, durante todo este tiempo, ¿no? Que hay más gente que a lo mejor se atreve a denunciar, ¿no? Aunque parezca imposible o parezca difícil, al menos esta memoria que decíamos, ¿no? Mientras haya esta memoria, habrá lucha, ¿no? Bueno, eso es incuestionable que habrá lucha, y la lucha no cesará. Mientras, yo siempre digo que mientras las piernas y la cabeza no funcionen, la lucha no va a cesar por la denuncia social que representa. Porque estos días estamos viendo que se nos llenan los telediarios de todos los problemas que hay en Estados Unidos, por la lucha racial que hay, la lucha étnica que hay, y odiamos lo que pasa dentro de nuestro país. Dentro de nuestro país, por lo que los abusos policiales quizás no sean tan permanentes como pasa en Estados Unidos con la lucha racial, pero también se están produciendo esa clase de lucha y esa clase de abusos por el sistema de las policías de los distintos estados, porque mismo la Policía Nacional, de mozos, de policía local, de policía, todos abusan de su poder manifiestamente. Y cuando cogen a una persona les importa un poquito el trato que hay. Y siempre se dice, según ellos, por el protocolo a tener en cuenta. Hace poco también han mandado a Chapat, muy parecido a lo que ha pasado con el chico de Estados Unidos, poniéndole y ahogándolo con una rodilla en el cuello. Exacto. Está pasando exactamente casi lo mismo. Sí, a veces es más fácil mirar lo que pasa, denunciar lo que pasa lejos que lo que pasa a nuestros vecinos. Esto está claro. Y de algún modo esta impunidad o este abuso de poder que denunciabais ahora, o que se denuncia también en distintas situaciones. Mira, me avisan de que quien no esté hablando de nosotros, de estas 4 semanas, que se cierre el micro, porque si no se entran como unas interferencias un poco extrañas. Pero bueno, ahora sí, decía esto de que esta idea de este abuso de poder, ¿no? Y que además también va acompañado un poco de un sistema, ¿no? que permite este abuso de poder. A lo mejor no directamente, pero que a lo mejor mirando hacia otra parte, hacia otro lado o no escuchando, ¿no? Que es un poco también lo que se ve en el documental cuando hay algunas manifestaciones delante directamente de distintos partidos políticos, ¿no? Esto también contribuye, ¿no? a que este abuso de poder se perpetúe, ¿no? A lo largo del tiempo. Desde que existe una normativa o un marco legal donde la voz de autoridad recae en un agente de seguridad, en cuerpos y fuerzas de seguridad, está descompensado. Si una versión contra otra no tiene la misma carga ante un tribunal, y empezando por ahí puede haber discrecionalidad en las decisiones que haga cada agente. Y el componente racial, yo creo que es una de las cosas, los abusos de poder de cara a personas racializadas en nuestras calles están siendo constantes también. Hace poco veíamos un caso en Lavapiés, en el Hospital de Llobregat estamos muy acostumbradas a este tipo de identificaciones aleatorias simplemente por criterios raciales, entonces la relación es obvia. El caso de Pedro lo que ha supuesto es un tapón. No se quiso investigar y no se ha vuelto a querer quitar el tapón de la investigación. Entendemos que los indicios que había en el primer sumario eran concluyentes para, si no el nombre de una persona, sí que esa persona pertenecía a los cuerpos y fuerzas de seguridad, según bases pruebas objetivas que el propio sumario indicaba como tal, y a partir de ahí ningún mecanismo ni institución ha querido volver a investigar el tema, donde nosotros vemos que está el abuso de poder. Está claro. Luego volveremos a hablar un poco más, iremos comentando. Ahora también quería saludar, como decía al principio, a Damià Puig y Tibi García, director y guionista de Nosotros No Olvidamos. Buenas tardes de nuevo. Hola, buenas tardes. Para hablar un poco de este documental que se estrenó presencialmente, de hecho, a principios de marzo, ¿no? En Hospitalet. Y bueno, luego pues ha pasado lo que ha pasado, ¿no? Con este confinamiento general, por lo tanto se han parado las presentaciones, pero bueno, parece que al menos esta semana lo hemos podido retomar a nivel virtual y esperemos que siga.
este documental, ¿no? Que de algún modo visibiliza esta lucha de estos 27 años, ¿no? de Juanjo, de la familia, de la plataforma, y que además ha tenido también este papel de referente, ¿no? Para otros movimientos sociales, como también o parece, puede ser un motor también, ¿no? Por otros casos de impunidad o de abuso de poder en distintos sentidos. Hay esta voluntad también en el documental, ¿no? de relatar un poco estos distintos casos a lo largo de estas décadas. Sí, bueno, pues son muchas las luchas que vienen a raíz de la lucha por Pedro, y muchas de ellas incluso ni lo saben. Juanjo mismo lo ha dicho en el documental, y también lo vimos pues un poco analizando pues el movimiento, ciertos movimientos antirrepresivos aquí en Cataluña, así, ¿no? Que mucha gente se ha atrevido a denunciar, o sabe cómo encarar una campaña, como cuando le pasa algo tan desgraciado como le pasó a la familia Álvarez Peso, y tienen las herramientas o se dirigen directamente ya a Juanjo o a Carmen, o preguntan a gente de la plataforma, o se usan la estrategia que ha ido siguiendo la plataforma como ejemplo para poder denunciar. La lucha de Pedro Álvarez es una lucha que tiene 27 años, que cada año saca a cientos de personas a las calles. Es una lucha que toda la gente está bajo la misma bandera, que es la bandera contra la represión. ¿Entendéis? Te puedes encontrar gente con diferentes pues, ideologías y así. Entonces, pues eso hace una lucha de referencia. Yo, bajo mi punto de vista, de las más importantes que tenemos en Cataluña, sin duda. Tenía el micro cerrado. Está claro, ¿no? Es esta. Y es. No sé si justamente ahora hablabas que era de las más conocidas aquí, y que de algún modo este documental también contribuye, ¿no? a que se visibilice aún más, ¿no? La gente que aún no la conozca o que pueda conocerse aún más, que es posible. Y supongo que también otro objetivo que sería que se reabriera el caso, ¿no? Antes de que prescriba este año 2020. Bueno, consideramos que la importancia del documental era pues, usarlo como una herramienta más para visibilizar el caso, y para que evidentemente gente que no lo conocía tuviera acceso pues, a la información, ¿no? Siempre decimos que hay diferentes vías de denuncia: está la plataforma y sus reivindicaciones en la calle, está la lucha judicial. Entonces, pues nosotros hemos querido aportar, digamos, a esa lucha lo que hacemos nosotros, que es pues, el mundo audiovisual, y desde nuestra parcela visibilizar una lucha que al final es una lucha que es la lucha de cualquiera, porque lo que le pasó a Pedro nos podría haber pasado a cualquiera, ¿no? Es visibilizar que fue el hijo de Juanjo, pero podría haber sido cualquiera de nosotros, y que delante de un abuso de poder, no da igual quién seas, depende a qué clase pertenezcas, en qué barrio vivas, para quién trabajes, tienes unos privilegios que nosotras como clase obrera no tenemos, ¿no? Entonces, utilizar que los abusos de poder siempre van de arriba para abajo, y que fue Pedro, pero cualquiera de nosotras estamos dispuestas a sacar cualquier día por la calle, cualquier policía, cualquier guardia civil, policía nacional, mozo de escuadra, militar, cometa contra nosotros cualquier tipo de acción, y que eso suponga que él siga viviendo su vida tranquilamente, mientras que nosotros arrastramos todo eso que nos queda de vida, ¿no? Claro, es esta trivialidad, entre comillas, ¿no? De algún modo es casi, cuando cuentas el caso así simplificado, ¿no? Lo que pasó esa noche, es como que casi parece imposible, ¿no? Que haya pasado, y sobre todo que no se haya resuelto, que no se haya investigado lo suficiente, ¿no? Para que tengan una resolución judicial, ¿no? O sea, que haya esta justicia también por esta vía. Quería saludar también ahora al periodista Jonathan Martínez,
Porque no sé si es un caso que crees que también se parece a muchos otros o tiene también alguna particularidad especial el caso de Pedro Álvarez, Jonathan. Bueno, buenas tardes. En primer lugar, tengo que dar las gracias tanto a la gente que habéis organizado esto como a la gente que ha hecho ese documental y a la familia, por supuesto, porque esta lucha sigue siendo un ejemplo para mucha gente que está reivindicando derechos elementales y justicia social. Yo quería decir que entré en contacto con el caso de Pedro gracias a Tamara Carrasco, que es otra represalia de la política, que me invitó a Viladecans a hablar de casos de impunidad o de represión policial, y allí un militante libertario me pidió, por favor, que escribiera sobre el caso de Pedro. Y yo me lo tomé casi como algo personal. Para mí era un caso bastante desconocido, que estaba ahí como de fondo, pero eso me obligó a hacer una labor de hemeroteca, y en esa labor de hemeroteca se descubren muchas cosas, sobre todo qué es lo que dijo y qué es lo que no ha dicho la prensa durante 27 años. Y hubo un momento para mí muy importante que fue hablar directamente con Juanjo y que él me contara la historia. Y yo creo que descubrí varias cosas. En primer lugar, que esta lucha articulaba muchos otros movimientos que tienen que ver con la base, con el pueblo organizado, y que apuntan a muchas otras formas de represión y de dominación. Y a mí eso me pareció muy importante, sobre todo teniendo en cuenta que otros casos que quedan impunes o olvidados no tienen esa red construida alrededor. Y eso es muy importante. Yo creo que 27 años después el caso pueda quedar impune no es una derrota del movimiento, sino una derrota del sistema. Y también quiero hacer otra reflexión ya más general, y es que buscando en la hemeroteca sobre el caso de Pedro, me di cuenta de una cuestión que a veces se nos olvida porque pasa el tiempo y no encontramos el contexto, pero un mes antes de aquel crimen ocurrió otro crimen bastante conocido, que es el asesinato de Lucrecia Pérez en Madrid por un guardia civil con un arma reglamentaria. Exactamente lo que ocurre, con cambios o con algunos matices en el caso de Pedro, donde también interviene un arma reglamentaria de las fuerzas policiales. Y esto nos lleva a una frase famosa que se decía en la transición y después, y que fue tristemente conocida en Euskal Herria, y es aquello de día uniformados y de noche controlados. Y esto nos lleva a que la transición dura mucho más que 3 o 4 o 5 años, como nos han querido hacer ver, sino que podemos ver estos casos del 92 que son sangrantes, y tenemos condenas por abusos policiales y por torturas hasta antes de ayer. Y sobre la transición hay que decir una cuestión, y es que en el momento en el que pasamos de una dictadura, una tiranía, a una especie de democracia, un sistema parlamentario, sin que se purguen los cuerpos policiales, sin que se purgue el sistema judicial, nos encontramos con lo que tenemos. Es decir, un magma donde los conservadores que han tenido el poder entonces lo siguen teniendo ahora. Y hay una frase que me dijo Juanjo y que yo la voy a mantener siempre conmigo, y es que ellos defienden su justicia y su justicia no es la nuestra. Y de hecho también esta reflexión también sobre la transición también la hace Juanjo en el documental, ¿no? Esta idea de que esta impunidad va un poco por aquí seguramente, ¿no? Y que por lo tanto no va a ser a lo mejor, no, bueno, ya está claro que no ha sido el último caso, ¿no? Pero este ejemplo de lucha antirrepresiva supongo que por eso ha servido de espejo para muchos de los otros casos, aunque cada caso tenga sus matices y sus historias particulares, pero que hay como un hilo, ¿no?, que une todas estas historias. Sí, es muy importante para mí la carga simbólica que ha tenido el caso de Pedro, sobre todo porque has conseguido sacar a la gente a la calle y ha conseguido mantener ese lazo. Es decir, que alguien me pida escribir un artículo porque participa en las movilizaciones cada año de la plataforma, quiere decir que esta plataforma no es un caso único, sino que es una forma de pertenencia también a muchas otras reivindicaciones. Y estos días hemos tenido un debate encima de la mesa que tiene que ver con un debate parlamentario en el Congreso de los Diputados con las medallas de un torturador del franquismo como Vil el Niño. Cuando digo lo importante que es lo simbólico, quiero decir que se le ha dado tanta importancia a un caso en concreto que a veces ha terminado eclipsando alguna realidad, y es que la tortura del franquismo ha sido sistemática. Pero hay otra realidad mucho más triste que nadie quiere hablar, y es que la tortura ha sido sistemática también en democracia. Entonces, seguimos insistiendo en ese caso concreto, pero no hay más que mirar un poco a la historia reciente, ya no estoy hablando de hace 40 años, sino reciente, para encontrar
un buen puñado de casos de policías, guardias civiles, condenados por tortura, indultados y en muchos casos condecorados, premiados, ascendidos y enterrados con honores. No estoy hablando de 1977 ni de 1976, estoy hablando de 2018. Y esta es la realidad que hemos tenido que vivir en este país. Para que haya una impunidad como la que hemos visto, ha tenido que existir esta forma de control y dominación, que es un sistema que permite que la injusticia no sea la excepción, sino la norma. Y que protege, por lo tanto, ¿no?, a esta impunidad y a este abuso de poder. Y que, por lo tanto, de algún modo, en este sentido, tampoco no parece que vaya a cambiar en poco tiempo, ¿no? Los últimos 2 o 3 años pueden ser un ejemplo rápido de ver que no están cambiando tantas cosas en este sentido. A lo mejor sí que la lucha antirrepresiva pues suma a más movimientos o sí que hay más gente, no sé si tenéis esa sensación, igual no, pero hay más gente que se da un poco más cuenta de lo que estáis comentando, lo que estamos comentando y abre un poco los ojos en este sentido, pero sí que a nivel de un poco más de sistema o de política, ¿no? Aunque cambien algunas cosas, parece que esto es muy difícil de cambiar, o ya veo que Juanjo dice que no, o no sé cómo se puede hacer para que cambie de verdad, ¿no? Para mí hay una cuestión fundamental y luego seguramente Juanjo podrá decirnos muchas cosas. En Cataluña ha habido unos hechos represivos en los últimos años que han empezado a abrir los ojos a mucha gente que permanecía ajena a esa realidad. Y yo creo que ha sido un despertar. Es importante que esa gente abra los ojos o tome conciencia de otros casos. ¿Y por qué? Pues porque las opiniones y percepciones políticas son muy variadas. Pero cuando se habla de elementos tan básicos como los derechos humanos, yo creo que somos una inmensa mayoría la que debería defender que se haga justicia y que el abuso de poder, el abuso de fuerza, no tiene cabida en un sistema que se cree democrático. Claro, si esto no tiene visos de cambiar es porque los cambios que ha habido en los últimos 30 y 40 años han sido puramente estéticos, han sido un maquillaje de una marejada de fondo que permite que estos abusos continúen. Y yo, que vengo del País Vasco, puedo hacer una pregunta con respecto a un caso muy conocido ya, pero que podía haber pasado sin pena ni gloria, como el caso de Altsasu. El caso de Altsasu, al margen de todos los matices y dobleces que tiene, es el caso de una jueza condecorada por la Guardia Civil, esposa de un dirigente de la Guardia Civil, que condena a unos jóvenes en un caso en los que se les acusa de haber cometido no sé qué atropellos contra la Guardia Civil por ser Guardia Civil. Yo creo que eso, de alguna manera, resume el lodazal en el que nos encontramos luchando. Está claro. Juanjo, no sé si quieres añadir, o Ana, queréis añadir algo al respecto, que os veía gesticular un poco. Bueno, es que yo gesticulo porque yo cuando oigo hablar de democracia, y que se le llena a todos los políticos la boca de que estamos en democracia y que todos los derechos son iguales para todos, totalmente mentira. Porque yo siempre he considerado, siempre, no desde que nos conocemos, sino siempre, he considerado que seguimos estando en una tiranía totalmente cubierta. Porque si nos fijamos en apellidos, en nombres, todos aquellos que están arriba del poder son descendientes de los que estaban en el tiempo del fascismo en el poder. Siguen estando los mismos, con distintos nombres, o con distintos gobiernos, pero los sitios de responsabilidad. Por lo tanto, aquí no hay una democracia. Aquí hay una tiranía totalmente encubierta. Y es más, voy a decir, y me voy a mojar y me importa un poquito la reflexión que lo digo a título personal, no como plataforma. Yo creo que la clase política que tenemos no se dedica a defender al pueblo, sino viven, o sea, son vividores de la política. No son gente que verdaderamente ejerza la política como vienen entendidas y tienen que entender la política. Ana, ¿querías añadir también algo más? Bueno, yo puedo poner un factor positivo a raíz de lo que ha comentado Jonathan, de los acontecimientos en Cataluña a raíz del 1 de octubre y la oleada represiva en los últimos años. Cuando salió la sentencia en un par de actos que hicimos como plataforma Pedro Álvarez, sí que vimos
concienciación muy grande de gente muy joven hacia otros colectivos totalmente invisibilizados hasta ahora, como eran chicas muy jovencitas que habían estado en prisión 2 semanas, 3, un mes, y que habían creado vínculos afectivos con presas sociales de White Race, por ejemplo. Entonces, ellas mismas en los actos públicos defendían a sus compañeras en el sentido de los abusos de poder que también se daban en las prisiones. Entonces, se crean unas empatías, unas conexiones entre luchas que para mí es lo verdaderamente transformador, ¿no? O sea, el ser capaz de conseguir ver que ese abuso que tú has sufrido en una casuística concreta, en múltiples aspectos socioeconómicos o demás, otras, ¿cómo se dice?, en otros contextos donde pueden venir a raíz de otras casuísticas, los abusos de poder, son el mismo hecho, que al final es lo que mencionaba Tibi, ¿no? O sea, cuando partimos del pueblo y estamos en una clase social determinada, tenemos X privilegios. Y cuando tú desde tu privilegio ves otro abuso a otra persona que no tiene ese privilegio, eres el que tiene la voz por esa persona. Entonces, hay que conseguir que esos engranajes vayan fluyendo, y con la experiencia que yo personalmente he tenido en la plataforma de Pedro, se ha hecho siempre desde una solidaridad muy a flor de piel y desde los afectos. O sea, cuando consigues ver a personas en cada una de los casos de acciones, eso genera una fuerza que es imparable, y ahí es donde está la victoria de la plataforma para mí. Generar esas redes de solidaridad y que vayan uniendo diferentes causas que están todas bajo el mismo parámetro. Y que consigue reunir, ¿no?, también cientos de personas cada año para no olvidar también el caso concreto, ¿no? Y luego, a partir de aquí, pues, poder seguir sumando, ¿no?, lo que comentabas ahora. También hay un momento en el documental, ¿no?, en que Benet Salellas dice que eso, ¿no?, que hay una estructura de poder con una capacidad de impunidad muy grande. Y claro, contra esto, os iba a preguntar un poco, haciendo un poco de memoria, no sé si desde el principio tuvisteis claro que estabais delante de esta estructura de poder tan impune, o si al principio era, no sé si inocente es la palabra, pero si la sensación era que lo conseguiríais, que se podría hacer justicia, y hay un momento en que hacéis un clic. No sé cómo ha sido en este sentido el recorrido. Nosotros desde un principio, cuando pasó lo de Pedro, se creó una plataforma con unos 45, entre 40 y 50 entidades, en las cuales había personas de toda índole política. Y yo siempre decía que políticamente el caso de Pedro no existía, o sea, no se podía valorar ni ejercer, porque dentro de la plataforma, lo que existíamos los promotores de esta plataforma, era que políticamente la política quedaba fuera de la plataforma de Pedro. Porque yo siempre he considerado que la política más fuerte que hacíamos era la política que hacíamos desde dentro de la plataforma, que era denunciar a los poderes fácticos del Estado y luchar contra ellos. O sea, yo creo que no había política más fuerte que esa en aquel momento, y actualmente tampoco, porque nos atrevemos a eso, a denunciar las actividades que comete el Estado. De momento van cayendo en saco roto. Bueno, según cómo se mire, porque verdaderamente lo que es cierto es que cada vez hay más gente que se atreve a denunciar. Por lo tanto, en tan saco roto no caen en estas acciones. Y ahí estamos, y ahí estaremos mientras se nos permita, mientras se nos tolere, y mientras se nos aguante, y mientras tengamos respaldo de detrás. ¿Pero tú el primer año pensaste que esto quedaría 27 años después impune, o tú pensabas que la justicia haría algo? Bueno, ¿El primer año, segundo año, cómo fue? El primer año, yo estuve verdaderamente, el primer año estuve 6 meses fuera de combate, porque no me creía nunca lo que me había pasado. Y encontré no de la situación de toda mi vida, en los sindicatos, en las APAs, en la asociación de vecinos, en todos los sitios. Y cuando vi que se me empezaron a cerrar puertas, yo no salía de mi asombro que se me cerrara la puerta del ayuntamiento, la puerta del distrito, la puerta del pueblo, que me empezaron a cerrar puertas. Sí, tenían, con el talante del luchador y con la confianza que tenían sobre mi persona, sabían que lo tenían todo lo que era. Pero lo que es incuestionable es que lo taparon todo inmediatamente, y sobre todo el comportamiento de Fiscalía. Fiscalía fue la parte más interesada siempre en que el caso de Pedro no se investigara. ¿Qué es lo que tiene Fiscalía o qué es lo que tiene Fiscalía para impedir esa investigación? Hoy día, después de 27 años y medio del asesinato de Pedro, sigue empecinada
en que el caso de Pedro no se investigue. ¿Qué es lo que teme que se descubra? Y demostrar que la justicia no es igual para todos, yo siempre pongo un ejemplo salvaguardándome y solidarizándome con los padres de esa persona, porque lo que pasa con unos padres cuando les pasa una cosa así, no lo sabe nadie, nada más que verdaderamente lo que pasa. Pero siempre lo pongo por ejemplo. Tenemos el ejemplo de, por desgracia, de Anabel Segura, que vivía en La Moraleja. Por entonces Felipe González era el presidente del gobierno. Pues Felipe González, para que se descubriera algún acto y algún dato sobre qué había pasado con la chica esta, ofreció 100 millones de pesetas para que se investigara el caso, para conseguir alguna prueba, para conseguir cualquier cosa. Por Pedro no se han dirigido a la familia ni para decir si os hace falta un vaso de agua. O sea, esa es la distancia que hay entre la élite y la clase baja. Claro. ¿Y esto es lo que más duele? ¿Esta ignorancia o...? No, a mí verdaderamente no me duele eso. A mí me duele la falta de ética y de funcionamiento de verdaderamente la justicia. Que si se le llena la boca de democracia y decir que la justicia es igual para todos, verdaderamente que lo demuestren. No que hayan jueces, como en el caso de Alcázar, que es una juez en la cual ha sido condecorada por la Guardia Civil, está casada con un Guardia Civil, está casada por esto, que haga sentencias simplemente por las afinidades que tienen con el sistema. No, ellos teóricamente tienen que ser totalmente imparciales, que para eso son jueces, y tienen que juzgar ética y moralmente lo que tienen en mano, no lo que les dice sus sentimientos. Tienen que ser totalmente ambiguos. O sea, no tienen que tener ninguna preferencia por nadie. Teóricamente, si es juez, tiene que ser así. Claro. Si no, que se vaya a su casa. Está claro. Volvemos un momento también al documental con Damián y Tibi, porque, bueno, de algún modo, lo hemos comentado también antes, ¿no? Hay esta idea también o habéis comentado, ¿no? De aportar algo también a esta lucha. Y no sé si en el momento de plantear hacer un documental teníais tan claro también que contextualizaríais también pues con estas otras luchas, o salió un poco la idea a medida que ibais siguiendo también, ¿no? Un poco el día a día de Juanjo. Bueno, el día de Juanjo es muy intenso. Muy intenso quiere decir que Juanjo está en muchas asambleas, en muchas reuniones, habla con mucha gente, ve a mucha gente. Entonces, han sido las luchas que han salido en el documental son las que son, pero podrían haber sido muchísimas más, ¿no? En un día es capaz Juanjo de ir a 3 movilizaciones distintas. Si en Barcelona se puede cruzar con un desahucio, pueden estar desalojando una casa, él está allí, por la tarde puede haber una movilización en cualquiera y también está allí. Por una mani, está o sea, Juanjo está. Entonces, el tema es que ha sido un poco, a medida que se han ido grabando, pues se ha hecho el seguimiento a Juanjo, han ido surgiendo pues, diferentes luchas, entonces pues, hemos intentado pues recoger unas cuantas y pues hacer una presentación, ¿no? Sí que es verdad que las luchas que se dan en el documental tienen en común sobre todo que están implicados cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y, bueno, ¿no? Que al final es en otro contexto, pero al final es lo mismo, ¿no? Entonces, las luchas que siguen siendo representadas son luchas que tienen pero bueno, si quisiéramos reflejar todas las luchas, bueno, antes, ¿no? Todas las luchas que se relacionan con el caso de Pedro, puede ser cualquiera, o sea, puede ser un desahucio, puede ser hacer, no sé, acompañar a los que se manifiestan por una salud pública, puede ser cualquier cosa. No es exactamente eso, ¿no? Que hay gente que tiene unos privilegios que nosotros no tenemos, ¿no? Entonces, pues eso es lo que caracteriza la lucha de Pedro y eso es lo que creemos que le ha dado el peso, le ha dado la fuerza y le ha dado el empuje como para estar ahí 28 años. Claro, Juanjo es eso, vive a pie de calle.
y tú lo dices muchas veces, te lo he oído decir a Juanjo, que Juanjo comenta, es que cuando fueron a topar conmigo, cuando pasó lo de Pedro, no saben con quién fueron a topar, porque era una persona que estuvo en comisiones de seguridad desde los años 60, luego pasó más adelante estuvo en la CGT, o sea, siempre está luchando por cosas, Juanjo, nunca ha parado. Lo que le pasó esto y nunca ha dejado la lucha. Y bueno, claro, también está la figura de Carmen, ¿no? Y de la plataforma, ¿no? Pero Carmen, evidentemente, también es una persona con un papel importantísimo dentro de todo lo que es la lucha así. Ana, que también está ahí, y que también es una frase del documental, lo define muy bien, que dice que Juanjo es la garra y Carmen el corazón, ¿no? O sea, un poco son la combinación perfecta para que una lucha, y tú muchas veces lo veías, ¿no? Veías el tema, bueno, se ha comentado, ¿no? El tema de los presos y tal, que es un tema muy silenciado, ¿no? Lo que sucede en las prisiones es brutal, ¿no? Ah, pues entonces había madres y padres que empezaban la lucha, que estaban ahí con la manifestación, por ejemplo, la de este año y así. Y me acuerdo de un comentario, y que no es la primera vez que me lo ha hecho alguien que pierde un hijo por causas de abusos de poder de un policía o una cárcel o así, ¿no? Que veían la lucha de Pedro y decían, hacía un año que habían asesinado a su hijo o a su hija, y decían, ostras, ¿cómo pueden haber aguantado 28 años? Bueno, siendo así, son de otra pasta, pero que ya viene muy lejos, no, o sea, de toda la vida ya en la calle. Claro. Y claro, hoy en día se está hablando mucho del tema que es muy importante, racial, de lo que ha sucedido en Estados Unidos, pero lo de Pedro también es una lucha de clases y que ya se ha apuntado diferentes veces. Lo acaba de decir Juanjo, lo ha apuntado Tibi, creo que Jonathan también. En el fondo es eso también, ¿no? O sea, Pedro es un joven obrero que fue víctima de un abuso de poder que es clarísimo, que hay un sospechoso, que es clarísimo que tendría que ir a juicio. Se celebran juicios por cosas mucho menos, con muchas menos pruebas concluyentes. Se habla de que no hay pruebas concluyentes. El caso está lleno de pruebas que son concluyentes. Bueno, pues entonces estas cosas son dignas de halagar la paciencia a la familia y de la plataforma de tantos años de lucha. Me dicen también que, me dirijo ahora a la gente que nos está viendo, que a través del canal de YouTube está el chat activo, así que si alguien tiene también pues, preguntas o dudas, que las puede escribir, que no tarde mucho porque en principio estaremos hasta las 7 más o menos, así que ahora todo el mundo que quiere que nos mande estas preguntas. Y mientras tanto seguimos hablando. Lo acabas de comentar ahora, Damià, antes también lo ha comentado Juanjo, ¿no? Que es que realmente estas últimas 2 semanas, ¿no? Con todo el tema de George Floyd y de Estados Unidos, es como que también no es nuevo, pero ha habido más protestas, ha habido como más conciencia y de algún modo cuando miramos lo que pasa aquí, a lo mejor sí que hay conciencia en gente. Decíamos antes que también ha habido como este despertar, ¿no? Entre comillas, de darse cuenta un poco de dónde vivimos, ¿no? De algún modo. Pero no sé si la sensación es que, Jonathan, esto también pasa en otros países. El caso de España es un poco particular. No sé cómo lo ves en ese sentido. Bueno, todos los países tienen sus casos particulares y el nuestro es el de unos cuerpos policiales que no han sido depurados en el tránsito del franquismo a la democracia. Eso está claro. Pero hay otras cuestiones que son muy extendidas, como el caso del corporativismo policial. Y hoy estaba viendo el caso de la condena contra el mozo de escuadra, contra Jordi Arasa, que le imponen más de 2 años de prisión por haber agredido manifestantes pacíficos en el suelo, y la sentencia lo dice claramente. Son golpes que no están justificados. Bueno, pues leo en Crónica Global que algunos mandos de los Mossos están preocupados porque la sentencia transmite un mensaje peligroso, y es que los policías pueden ser condenados por hacer su trabajo.
Entonces, claro, yo le pregunto a esos policías, ¿tu trabajo es agredir a personas indefensas en el suelo? Evidentemente no. El problema es que puede haber un cuerpo policial que tiene interiorizado que eso forma parte de sus funciones. Y el caso de George Floyd es muy paradigmático en muchas cuestiones porque se ha hablado de una cuestión racial, pero hay que tener en cuenta que hablar de una cuestión racial sin atender a las condiciones materiales no vale de nada. Las personas racializadas en Estados Unidos, también aquí, son las que se encuentran en peores condiciones materiales. Entonces, la lucha racial es siempre una lucha de clases. Eso está claro. Y claro, estos días también ha trascendido un vídeo en el CIDE de Almería en el que se ve cómo 5 guardias reducen a un interno hasta la muerte. Todo esto que parece que solamente ocurre en películas estadounidenses está ocurriendo en nuestros centros de menores, centros de internamiento. ¿Y por qué es importante la cuestión de las prisiones? ¿Y por qué es importante poner el foco dentro de las prisiones? Porque las prisiones, hasta el día de hoy, han sido o han querido ser, para la clase dominante y para el sistema, una especie de vertedero donde volcamos a las personas, nos olvidamos de ellas y no queremos saber qué es lo que ocurre dentro. Y a veces es importante darnos cuenta de que entre esas 4 paredes hay seres humanos que tienen su vida y sus condiciones, por mucho que intentemos esconderlas o ocultarlas. Por eso, cuando entra una cámara en un CIE y vemos qué es lo que ocurre, nos espanta, porque eso nos pone delante del espejo de lo que somos como sociedad. Y como sociedad tenemos un problema. Yo creo que tenemos un problema con un sistema coercitivo que no es capaz de atender las demandas mayoritarias de la sociedad y que no responde a los intereses de la mayoría. Yo lo he dicho en otras ocasiones, un rico no muere con la rodilla de un policía en el cuello. Y un caso como el de Lucrecia Pérez o como el de Pedro Álvarez ocurre en un barrio obrero contra personas trabajadoras y no ocurre contra personas que están en la cúspide de esta pirámide, porque al fin y al cabo estamos hablando de relaciones de poder. Está claro. Y este abuso de poder que es donde es más evidente. Un momento que estoy mirando a ver si llegaban preguntas y me he despistado un momento del guión, pero quería hacer referencia también a esta idea de ligado con estos últimos casos, ¿no? De ser conscientes de lo que pasa aquí, ¿no? En este caso, el último caso reciente de Almería, también antes hablabais de Alsasu. Cuando se pone nombre también a las historias es más fácil, ¿no? En el caso de George Floyd también todos sabemos cómo se llama esa nueva víctima. Y cuando se pone nombre es más fácil también no olvidar, ¿no? De algún modo supongo que poder contar historias, poder denunciar esa impunidad judicial y poder explicar bien las historias, como en el caso de Pedro Álvarez, supongo que es un poco lo que tenemos la sociedad, ¿no? Para poder hacer algo, ¿no? Porque de algún modo, me refiero porque están saliendo estas ideas de que realmente hay un sistema que perpetúa este abuso de poder, que es estructural y que es difícil. Intentaba, para ir cerrando, buscar dónde podemos encontrar esta esperanza y supongo que un poco el ejemplo que decíamos antes también, el motor de la lucha de la plataforma y de la familia de Pedro es un poco este ejemplo, ¿no? A lo mejor no se va a vencer de golpe a este sistema, pero igual sí que se puede hacer un poco de lucha, ¿no? Y sobre todo esta idea inicial que decíamos de no olvidar, ¿no? Y de poder hacer memoria para que cuando vuelva a pasar algo haya también una buena base y unos buenos referentes. Supongo que es un poco lo que nos queda, no sé cómo lo veis. Bueno, yo creo que, mira, en el País Vasco hay un ejemplo muy claro que tiene que ver con las nuevas asociaciones que han estado recopilando toda esa cantidad de víctimas no reconocidas de fuerzas policiales como la Policía Nacional, la Guardia Civil, el Ejército, pero también de grupos de extrema derecha como el Batallón Vasco Español o la AAA. Y se han dado números, se ha hablado de alrededor de 500 personas. Y yo he tenido muchas veces esa discusión porque me parece que es muy interesante académicamente conocer el número exacto y las cifras y las estadísticas, pero a mí las cifras no me sirven de nada si no aterrizamos a la historia concreta de cada persona. Y por eso la historia de Pedro es tan importante, porque no quiere ser, ni lo pretende, un número más en una estadística, sino que tiene un recorrido. En este caso, un triste recorrido de 27 años, pero también un recorrido ejemplar de gente que ha salido a luchar.
hay nombres y apellidos detrás de eso. Y en el caso de Altsasu ocurre algo muy parecido. Al principio son gente que desconocemos, son personas que, según nos informan los medios, probablemente sean terroristas y de repente pues aparecen en los medios de comunicación, por primera vez, por cierto, en Cataluña, los testimonios de las madres. Y eso a mucha gente le hace un clic en la cabeza, les rompe el corazón porque se dan cuenta de que esos jóvenes podían ser tus hijos o tus hermanos y eso establece una cercanía muy importante. Por eso, cuando hablamos de memoria, a veces hay que tener en cuenta que a las historias hay que ponerles caras, a las historias hay que humanizarlas, porque al fin y al cabo lo que intenta hacer el sistema y lo que hacen las cárceles y lo que hace con estos casos es tratar de borrarlos de los mapas, que no aparezcan nunca esos nombres y jamás, jamás, jamás mirarnos a los ojos. Y utilizo la expresión mirarnos a los ojos porque esa es una frase que dijo el ministro de Interior, el señor Juan Ignacio Zoido, cuando le preguntaron qué es lo que iba a hacer para evitar que el caso de Pedro Álvarez prescribiera. Y él dijo que iba a mirar a los ojos a los familiares y les iba a decir que aquí el que la hace, la paga. Pues bien, ahí vimos cómo se puede mentir en sede parlamentaria con total tranquilidad. Los familiares, cuando han querido reunirse con Zoido, no han tenido la oportunidad, ni siquiera les han abierto la puerta. Así que por eso es importante poner cara y nombre y historia a lo que hay detrás de una injusticia y, en este caso, de una larga injusticia y de una impunidad. Tenemos un par de preguntas que nos han llegado a través del chat. Voy con la primera. Dice, hay un momento en el documental que Juanjo dice, se han encontrado más cosas del sumario que no sabíamos. ¿Qué ha pasado aquí? Dice que se ha quedado un poco pillado con eso y que si lo podéis explicar. Bueno, el problema es que cuando se hizo cargo de Nelsa Leyes del caso de Pedro, en verano del año 2019, y empezó a indagar y nos encontramos con que nosotros teníamos un sumario que costaba de unos 700, 800 folios como mucho. Nos encontramos con un sumario que rondaba los 3.000 folios. O sea que teníamos un tercio verdaderamente mucho de sumario que había. Es más, cuando se fue en primera instancia a solicitar que nos dieran toda la información que había, en primera instancia la denegaron porque decían que ese sumario no podía salir de los juzgados, número 4 italianos. Entonces, ¿qué pasó? Se interpuso una petición en la cual se dijo que si no se daban, se iban a recurrir a otra instancia, y entonces permitieron que ese sumario diera siempre en compañía, o sea, no que se sacara el sumario, sino que ese sumario se copiara siempre con el visto bueno de un agente judicial. O sea que el procurador tuvo que ir ahí, fotocopiar lo que había, pero siempre con la presencia de un miembro de judicial, de un agente judicial. Ahí. Entonces, cuando nos enteramos de que había mucha más información de lo que nos habían dicho durante 26 años. Durante 26 años, todo eso ha estado totalmente omitido, sin que nadie, ni abogados, ni nadie, dijera absolutamente nada sobre lo que había en ese sumario. O sea que el interés ha sido totalmente inocuo por parte de todo el mundo. Y la segunda pregunta que nos ha llegado dice, ¿a qué se debe el silencio mediático de estos 27 años? ¿No era más fácil para la policía coger un cabeza de turco y así tapar el caso? ¿Qué opináis? Bueno, a eso te puedo responder yo también. En el año 1993, el primer contacto que yo tuve con el comisario Llorente de la comisaría de Hospitalet, ya intentó presentarnos un cabeza del turco, al cual yo le dije que no me cabía un cabeza del turco, puesto que un cabeza del turco, un delincuente de la calle, no había sido el Cariano Caballero. Porque un delincuente de la calle, si saca una pistola en un acaloramiento, dispara donde caiga. No tiene la sangre fría de coger a una persona por el brazo, apoyarla sobre un sitio, ponerle la pistola en la cabeza y dispararle en la cabeza. Eso solamente es una persona muy habituada a manejar armas de fuego, como así fue.
Entonces, ese cabeza de turco no lo ha podido presentar nunca porque nunca hemos pagado por eso. Hubo una línea de investigación también que quería ir por otros derroteros más adelante, en el 96-97. Sí, nosotros siempre hemos peleado porque la investigación la llevara a la Guardia Civil en un instante para que no fuera el mismo cuerpo policial, precisamente por lo que se dice de la convivencia entre policías y el cooperativismo que hay entre unos y otros, y siempre intentamos que fuera la Guardia Civil. La Guardia Civil se hizo cargo en el año 97, después de hacer una huelga de hambre de 17 días, delante de los juzgados de Hospitalet. Entonces, en enero del 97, dieron el caso a la Guardia Civil, pero que llevaron la investigación con unos derroteros que no llevaban a nada, que no conducían a nada, simplemente para demostrar que sí que investigaban algo, pero no tenía nada que ver porque investigaron a unos guardados, de unos humanos que tenían un cementerio de coches, que tenían no sé qué. Bueno, no sé lo que conllevó, el caso es que no les conllevó a nada en absoluto. Y esa línea de investigación que llevó la Guardia Civil. Lo que sí puedo decir es que al sargento Dahmer lo ascendieron y al número que iba a poner a un manzanilla, a ese lo destituyeron automáticamente. Igual que todo aquel que ha tocado el caso de Pedro. O ha sido ascendido o ha sido destituido, sea de los medios de comunicación, sea de donde sea, porque después de ir buscando casos. A Fred Almestre, por ejemplo, cuando presentaba el programa, lo presentó sin avisar a nadie. Al día siguiente, fulminantemente, lo destituyeron, ya no trabajó más en televisión. La Soledad Arroyo, que vino a hacer el programa del documental que se hace en Antena 3. Soledad Arroyo, que era una reportera de calle, a esta se negó rotundamente a hablar con nosotros no sobre el caso, sino a pasarnos el documental que se había hecho. A esta señora la pasaron de la calle, la pasaron a presentar un programa de deporte en Antena 3. Ya. Y todo esto, que me digan, al jefe de la Brigada de Investigación Criminal, un tal Lacasta, que yo le dije le di unas informaciones para que hiciera una investigación. Eso se lo dije en el mes de abril. En el mes de septiembre me llama diciendo que no puede seguir investigando porque lo han ascendido. Lo han ascendido a ser el jefe de una brigada de investigación criminal, que yo para mí, si eres uno de policía y verdaderamente siente la profesión de investigador, es lo máximo que se puede llegar ahí, a nivel escalar, más en el escalafón. O lo pasaron a ser el controlador de los coches patrullas que salían, de los coches Z. Para mí fue una degradación de toda regla. O sea, y todo aquel que ha tocado el caso de Pedro, o ha sido ascendido o ha sido destituido, todo aquel que ha intentado profundizar. Ya. El comisario Llorente, después de hacer las investigaciones que hizo en Hospitalet, fue destituido y mandado a Andalucía. Entonces, y trajeron a uno de Valladolid, a un tal Álvarez, que se llamaba Álvarez también, a uno de Valladolid como comisario. Este señor tuvo una entrevista conmigo simplemente para conocerme, no para otra cosa. Porque nunca más supe nada de él. Y así todo. O sea, así fue una investigación. Lo de Pedro, nefasto que a nadie le interesa. Pero principalmente, la que menos interesa, que no siempre, ha sido Fiscalía. Fiscalía es la entidad que más se ha puesto a la investigación del asesinato de Pedro. Y a mí es lo que me preocupa mucho. Porque ¿qué tienen que esconder Fiscalía? ¿Qué es lo que tiene que se descubra Fiscalía en el asesinato de Pedro? ¿Qué se esconde detrás del asesinato de Pedro? ¿Quién hay detrás del asesinato de Pedro? Y es lo que me preocupa enormemente. De hecho, aún se podría saber o aún se podría investigar porque el caso aún no ha prescrito. En principio prescribía en septiembre, pero antes decíamos, ¿no?, que no se podían hacer las presentaciones por la situación del coronavirus, pero también se alarga un poco más, ¿no?, el periodo en que prescribe el caso. Se ganan unos meses, ¿no? Teóricamente, tenemos que final de año. Eso es teoría. Ya veremos hoy. Sí. Pero está mal que el tribunal ordenar las diligencias de investigación al Mossos o al cuerpo que considere. Y de momento el tribunal solo ha ordenado, el tribunal número 4 de Hospitalet, un informe pericial, por así decirlo, a la Policía Nacional basado en las peticiones del abogado de la plataforma, Vanessa Leyas, de aplicar técnicas nuevas científicas, tanto a la vaina de la bala como
al resto de pruebas que todavía están en custodia de los juzgados de hospitales. El día 16 de marzo se presentó un recurso en la audiencia solicitando que el caso se investigara. Pues bien, ese recurso que se presentó resulta que hasta hace poco no ha pasado a la audiencia. Pero en medio, para eso se han tenido tiempo. Fiscalía ha presentado que ese recurso no llega a la audiencia. O sea, para que veamos que la Fiscalía es la parte más interesada en que eso no se investigue desde un principio. Y yo tuve un encontronazo con el señor Jiménez Villarejo cuando era fiscal general de Cataluña, en el cual me impugnó porque yo llevaba una carpeta llena de pegatinas en la cual ya denunciaba que él había sido asesinado por un policía. Le digo, pero bueno, pero usted por qué va a decir, le digo, usted no puede demostrar que no es un policía, el asesino. Y ahí se terminó nuestra conversación. Cuando luego me lo encontré en el 15M en la Plaza de Cataluña, haciendo campaña por Podemos salir de la Plaza de Cataluña. Así no, entonces era pobre. En la Plaza de Cataluña, un señor Jiménez Villarejo, fiscal general de Cataluña, salía muy pobre, después de estar jubilado. De estos meses, bueno, también pregunta también para Damián, ¿no? Porque hemos dicho, ¿no?, que presentasteis a principios de marzo, ahora se ha hecho este estreno online, pero ¿tenéis ya previsto poder llevar el documental en alguna sala? ¿Cómo os lo planteáis? Sí, nosotros estrenamos el 6 de marzo en Hospitalet, que vino mucha gente, 600 personas, y luego la semana siguiente ya se empezaron a cancelar todos los pases que teníamos. De aquí a julio, teniendo en cuenta el interés que genera el caso, teníamos 100 pases de marzo a julio. Y, por ejemplo, la semana siguiente al estado, no, 2 semanas después del estado de alarma, habíamos de ir al Festival de Derechos Humanos de Lima a presentar el documental ahí. Bueno, pues empezar de nuevo, porque estamos rehaciendo la parte que se puede rehacer de las presentaciones, pero también el tema del COVID. Ya os digo que este documental nace como para ser una herramienta de lucha contra la prescripción del caso. Entonces, pues a nosotros, pensando en estrategia y todo, nos beneficia mucho más que el caso prescriba o muera definitivamente en enero de 2021, que es lo que va a pasar, teniendo en cuenta los 3 meses del COVID, que acabara en el 28 de septiembre con el verano por medio y todo. Esto nos limitaba muchísimo, aunque hubiéramos hecho muchos pases, nos dejaba como la campaña partida por la mitad, con el verano por medio, etcétera, etcétera. La TV también está preparándonos las presentaciones estas por Girona y así. Desde aquí hacemos un llamamiento a los colectivos que se han quedado esperando, pues que van a rehacer agenda y volver a organizarnos para que vuelva a estar otra vez donde ha estado siempre, ¿no? Y si ahora no hemos estado en la calle, Juanjo no ha estado en la calle, la plataforma no ha estado en la calle, es porque no nos han dejado. Pero bueno, a la que se pueda, pues ahí estaremos otra vez. Sí, y ahora una cosa importante. Fabián, ahora no te oímos ahora mismo. A ver. ¿Sí, ahora? Sí. Ahora sí. Pues la campaña era como bastante importante esta que hemos hecho, porque el objetivo principal era que se conociera un poco, empezar a dar pasos para que se conociera el caso fuera de Cataluña. Que el caso ya era muy conocido en el 92, 93, 94, ya era muy conocido en todo el Estado, pero bueno, pensamos que hacía falta abrirlo un poco más y bueno, este ha sido el objetivo y realmente sí que hemos tenido de momento bastante visualización durante estos días. Vamos a seguir por aquí, por Cataluña, moviéndolo por la base, fuera de la base, donde se pueda. Exacto. De hecho, vamos acabando ya este Cineforum. Recordar también que
queríamos recordar que hasta esta medianoche también, si alguien de los que nos estáis viendo pues no habéis visto aún el documental, sepáis que podéis hacerlo a través de la plataforma de Cinebaix. Si vais a cinebaix.com, ahí encontraréis cómo ver el documental Nosotros no olvidamos. Y para ir cerrando, ahora a ver, no quiero olvidarme a nadie ni en los agradecimientos, pero antes quería hacer una pequeña anécdota personal, pero que va un poco ligada con lo que decíais también de hacer memoria y de no olvidar, porque aquí, bueno, yo soy periodista de aquí, Sant Feliu de Llobregat, ¿no? Sant Feliu de Llobregat, que tenemos también Cinebaix, el Casal Blanca Bardiera, que es quien desde lo que estáis viendo también el YouTube, pero lo digo porque hay un bar de aquí, Sant Feliu, que justamente en el baño de mujeres hay una pegatina del caso Pedro Álvarez y, bueno, cada vez que vas al baño, a mí me pasa que cada vez que voy, ¿no? Cada semana o cuando sea, pues te lo encuentras enfrente y hace ya unos cuantos años que está esta pegatina y nadie la quita y, por lo tanto, no sé si está en el baño de hombres, pero en el de mujeres, yo creo que todas las que pasamos por ahí nos acordamos cuando vemos de algún modo muy anecdótico, pero es una pequeña manera también de acordarnos de este caso y de toda esta lucha paradigmática antirrepresiva. Muchas gracias, espero no olvidarme de nadie, pero muchas gracias a Casal Popular, Blanca Bardiera, a Cinebaix, también al diari Z Sant Feliu y, evidentemente, a todos vosotros, a Juanjo Álvarez, padre de Pedro Álvarez, también a Ana Ballina de la plataforma Pedro Álvarez, a Damià Puig y Tibi García, director y guionista de Nosotros no olvidamos, y al periodista Jonathan Martínez. Muchas gracias por compartir esta tarde todas estas reflexiones y contribuir un poco a no olvidar. Gracias y buenas tardes. Y a los que nos han acompañado también, que no os vemos, pero estáis ahí. Gracias. Buenas tardes. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Vuestra colaboración y vuestra apoyo muy fuerte. Y estamos en la lucha. Y la gente interesada puede seguirnos en Twitter, Plataforma Pedro, y iremos informando de los pases que vayan haciendo sobre el documental, así de como futuras movilizaciones. Perfecto. Muchas gracias, Jonathan. Gracias a ti. Muchas gracias por todo el apoyo que has dado durante toda la campaña, Jonathan. Gracias a vosotros por el curro que habéis hecho y espero que tanto el documental como la causa siga adelante porque buena falta nos va a hacer. I també agrair a tota la gent de Sant Feliu de Llobregat, del Cinebaix, del Casal, bueno, i a tu també, per aquesta pedazo de moderació. ¿Vale? Gracias. Muchas gracias a todos. Venga. Tener en cuenta que yo he sido vecino de San Feliu durante 8 años. Ya se nota, te quieren aquí también. Todo está ligado. Muy bien. Vivía en la calle Lería o calle La Bolsa. Muy bien.